Atención, Planeta Fútbol. Agárrense fuerte a sus sillas porque lo que está a punto de salir por esta boca no es una simple noticia, es un tsunami apocalíptico, una bomba de hidrógeno de proporciones bíblicas que acaba de estallar en el corazón mismo del mercado de fichajes y que promete cambiar la faz del fútbol europeo tal y como lo conocemos. Olviden los rumores convencionales, las especulaciones menores. Esto es la verdad, la cruda, indecente e inapelable realidad que ha sacudido los cimientos del Fútbol Club Barcelona, ha puesto nervioso a cada gigante de la Premier League y ha dejado a millones con la boca abierta y el alma en vilo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. El fútbol ha entrado en una dimensión desconocida, un universo paralelo donde lo imposible se vuelve realidad y los sueños más prohibidos comienzan a tomar forma de pesadilla para los rivales. Estamos ante la noticia que ha disparado todas las alarmas, la que ha generado un debate histórico, la que ha puesto de rodillas a los expertos financieros y ha dejado a millones con la boca abierta y el alma en vilo. Prepárense para la confirmación más explosiva, para la revelación más inquietante, para el movimiento más descarado y a la vez más necesario que jamás haya sacudido los cimientos del fútbol español y europeo. Torretas de policía, urgente ahora. Torretas de policía, lo han escuchado bien, y cada palabra resuena como un trueno en medio de un cielo que parecía despejado. Bombazo. Un auténtico cañonazo que ha volado por los aires la paciencia y la cordura de millones de aficionados. Esa bestia del gol, ese delantero imparable, ese ciborgue hecho futbolista, ese talento sobrenatural que ha estado buscando el Fútbol Club Barcelona en los últimos años con desesperación, con ansia, con una obsesión incansable. Erling Haaland, sí, Erling Haaland, el androide noruego, la máquina de goles del Manchester City, el terror de las defensas, el campeón de todo, el jugador que ha pulverizado cada récord habido y por haber. Una fuerza de la naturaleza, un talento irrefrenable que parecía blindado, inamovible, intocable en la Premier League, una joya con un valor incalculable. Un delantero que parecía destinado al Real Madrid. Ha tomado la decisión. Sí, señores, lo han oído bien. Marca de verificación gruesa blanca, Haaland es del Barça. Marca de verificación gruesa blanca no es una posibilidad, no es un rumor, no es una mera especulación. Es un hecho consumado, una verdad inapelable que ha roto todos los pronósticos y ha dejado en shock a la Liga, a la Premier League, al mundo entero. Y aún hay más, amigos. Y esto es lo que pulveriza cada átomo de vuestra razón y eleva el drama a niveles inconcebibles. Contrato cerrado. Sí, señores, contrato cerrado. Esa palabra mágica, esa fría y calculadora maniobra en los despachos que cambia absolutamente todo el panorama y que ha despertado el pánico en Manchester y la locura colectiva en Barcelona. Esto, mis queridos conspiradores, no es un simple rumor. Esto no es una especulación barata. Esto es el mayor desafío al orden establecido en el fútbol mundial, un golpe maestro en el mercado de fichajes que cuestiona la lógica financiera y deportiva de la élite. Imaginen la rabia, la indignación, el huracán de emociones que esto ha generado en la directiva del Manchester City, en Pep Guardiola, en el Real Madrid y la esperanza, la incredulidad y la cautela que se ha instalado en el barcelonismo. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos hace dudar de todo lo que creemos. ¿Cómo ha sido posible este milagro financiero con las cifras que maneja el Barça? ¿Qué palanca secreta ha activado Laporta para conseguir lo imposible y dejar al Manchester City y al Real Madrid con la boca abierta? Y, por si fuera poco, hay un giro adicional en esta trama que la vuelve aún más loca, aún más desesperada, aún más vendehumo. Julián Álvarez negocia. Sí, señores, Julián Álvarez negocia. La otra joya del Manchester City, el campeón del mundo, el complemento perfecto de Haaland en el Etihad, negociando su salida, un doble golpe maestro del Barça, una estrategia para desmantelar a su rival en Champions, o una jugada maestra para generar aún más caos y atraer más miradas. Esto es la cumbre del drama, la síntesis de la conspiración,
El colmo de la audacia financiera. ¿Qué implicaciones tiene este bombazo para el futuro de ambos clubes y del mercado de fichajes en Europa y en el mundo? Fíjate y analicemos juntos cada detalle, cada suspiro, cada gesto de esta trama que está a punto de incendiar el mundo del fútbol y a dejar a millones con el alma en un hilo. Las noticias del FC Barcelona de hoy no son meras anécdotas. Son cada segundo, cada minuto, cada hora, un golpe de teatro, un drama, una incertidumbre que nos mantiene a todos al borde del abismo. Esto es absolutamente imperdible, la conversación que va a incendiar cada rincón del universo y a desatar la furia más ciega y la esperanza más descabellada. Erling Haaland, el gigante noruego y la obsesión azulgrana que rompe esquemas. Pensemos en Erling Haaland, la bestia, el androide, el cyborg del gol. Un delantero de 24 años que ya es una leyenda en la élite, consolidado como la máquina de marcar en el Manchester City de Pep Guardiola, campeón de todo. Su perfil es único en el mercado: potencia, velocidad, olfato goleador insaciable, remate con ambas piernas, juego aéreo demoledor y una mentalidad de ganador que lo hace imparable. Era el delantero que el Barcelona llevaba años buscando, el que encajaba perfectamente con la necesidad de un 9 letal, un líder goleador, un referente ofensivo que marcara una época, pero que parecía inalcanzable, una quimera dadas las circunstancias económicas del club y el poderío del City y la presencia del Real Madrid en la puja. Haaland desde el Barça. Contrato cerrado. Una frase, mis queridos conspiradores, una frase que ha provocado un terremoto de escala 9 en la escala de Richter del fútbol europeo y ha hecho saltar las alarmas en el Real Madrid y en todos los grandes de Europa que seguían al noruego. ¿Por qué Haaland? ¿Qué tiene el gigante noruego que ha desatado la locura en los despachos de la ciudad condal hasta el punto de cerrar su fichaje con un contrato cerrado ya, sin que nadie lo viera venir? Las fuentes más cercanas al entorno del jugador, las mismas que juraban que Haaland estaba comprometido al 100% con el proyecto del City y que era el sucesor natural de Agüero y el gran goleador de la Premier, nos susurran que el delantero siempre ha tenido un sueño secreto: jugar en el Barcelona. Haaland ve en el Barça el culmen de su carrera, el lugar donde su fútbol puede alcanzar la dimensión de leyenda, donde puede ser la gran estrella, el 9 indiscutible, el hombre que resucite a un gigante, habría dicho una voz anónima de su círculo íntimo, con la emoción a flor de piel. La idea de jugar en un club con esa mística, con ese estilo de juego de posesión y ataque, donde él sería el referente ofensivo, el gran goleador, le atrae más que cualquier otra cosa, incluso más que la comodidad y el dinero del City. La Liga Española y la posibilidad de ganar una Champions con el Barça, para él, son la cúspide. Pero, cuidado. Esto es más que admiración por un estilo de juego. Esto, si es real, es una declaración de intenciones que desafía el poder económico de la Premier League, la ambición del Manchester City y el compromiso de un jugador con un proyecto exitoso, aunque en él no tenga todos los minutos que desea o no sea la única estrella. Es un grito de rebeldía de un futbolista que, pese a su astronómico valor de mercado y su comodidad en un equipo campeón, antepone sus deseos deportivos y su sentir personal de ser protagonista absoluto, el gran líder del ataque. Es un golpe bajo al Manchester City, que lo veía como una pieza clave e irreemplazable a medio plazo, y una inyección de moral para el Barcelona, que ve como grandes estrellas, incluso las que parecían inalcanzables, se sienten atraídas por su proyecto, por su mística, por la mera posibilidad de vestir esa camiseta legendaria. Y lo que es aún más terrorífico para los rivales, es que la voluntad del jugador, el deseo de vestir la azulgrana, es un factor que puede dinamitar cualquier negociación, cualquier cláusula, cualquier muro financiero que se ponga por delante. Haaland ha lanzado su propio decreto de rebeldía, y el mundo del fútbol ha tomado nota de que su corazón ya late en azulgrana. FC Barcelona, la palanca definitiva y el contrato cerrado que desafía la razón. Y llegamos al epicentro de la decisión, al cerebro detrás de este milagro, el FC Barcelona. El club que ha llegado a una nueva era, la esperanza de un nuevo comienzo, el antídoto al desánimo. Conocido por su audacia, su capacidad para la sorpresa y para hacer lo imposible cuando nadie lo espera, el Barça es un club con una aura especial, con una reputación de ilusionista que ahora alcanza cotas divinas.
Pero ¿es esa aura tan potente como para seducir al mismísimo Erling Haaland y cerrar su fichaje con un contrato cerrado ya, sin que el Manchester City ni el Real Madrid hayan podido hacer nada para evitarlo? La respuesta a esta pregunta es la clave de este bombazo mundial. Haaland es del Barça. Contrato cerrado. Una frase, mis queridos conspiradores, que es dinamita pura. Esto significa que la decisión de Erling Haaland no es un simple capricho, es el resultado de un trabajo de seducción silencioso pero implacable por parte de la directiva del Barcelona, un imán que ha atraído al delantero noruego hacia el proyecto blaugrana. Y lo más impactante es que este contrato cerrado es la clave que ha desbloqueado la operación, la pieza que le faltaba al puzzle para hacer la bomba posible y convencer a un jugador que estaba blindado en el City y al que todos los grandes de Europa seguían de cerca. Fuentes muy cercanas a los despachos del FC Barcelona, que han sido testigos de las reuniones secretas y de las llamadas nocturnas, nos susurran que el presidente Joan Laporta y su equipo han estado trabajando incansablemente en este fichaje, convirtiéndolo en una obsesión personal. Laporta ve en Haaland la pieza angular para el ataque de la próxima década, el 9 goleador, el que marca las diferencias en el área, el líder que necesita este proyecto en la punta de ataque, habría dicho una voz anónima desde el Camp Nou. Su perfil goleador es una bendición, su calidad en la definición es lo que Flick pide, y su mentalidad ganadora son intangibles que Laporta valora por encima de todo. Es el delantero total, el que puede cambiar el ritmo del equipo, el que puede aportar esa chispa que falta en el ataque, la juventud y el talento para el futuro del club. Pero, cuidado. Aquí viene la parte más vendehumo, la que desafía toda lógica financiera y genera un debate apocalíptico. ¿Cómo ha pagado el Barcelona este fichaje con sus restricciones económicas y su situación de fair play financiero? Aquí es donde la trama se vuelve aún más densa, aún más conspiranoica, aún más vendehumo que nunca. Aquí es donde entra la magia, o el engaño, de la ingeniería financiera más audaz y desesperada de la historia. Se habla de una palanca definitiva, una operación orquestada por Joan Laporta, el presidente ilusionista, el maestro de la supervivencia y del más que un club. Rumores que circulan en los círculos más selectos del fútbol hablan de inversores multimillonarios de fondos de inversión desconocidos hasta ahora, de origen asiático y americano, magnates que han visto en la unión a Haaland Barca una oportunidad de marketing sin precedentes, un puente cultural que trascenderá el fútbol. Un golpe de efecto que resucitará al club de sus cenizas y lo pondrá de nuevo en la cima de Europa. Se menciona un acuerdo de patrocinio global con una empresa de inteligencia artificial de nueva generación y una compañía de desarrollo de tecnología blockchain que doblaría cualquier contrato en la historia del deporte, una inyección brutal de dinero que pasaría desapercibida para la opinión pública y que se activaría bajo condiciones especiales y secretas. Y el acuerdo de la UEFA y la Liga. Otros hablan de una venta masiva de derechos de imagen de futuras promesas de la Masia con cláusulas de recompra estratosféricas, o de una emisión de criptoactivos vinculados al club con respaldo de activos tangibles, que generaría ingresos estratosféricos, y de una renegociación total de la deuda bancaria con entidades financieras globales con condiciones tan favorables que parecen sacadas de un cuento de hadas. Laporta lo ha vuelto a hacer, se susurra en los pasillos de las oficinas del Barça. Ha convencido a esos inversores de que Haaland es la llave para la resurrección total del club, para convertirlo de nuevo en el epicentro del fútbol mundial. Ha prometido que el retorno de la inversión será brutal, que la venta de camisetas de Haaland con el 9 blaugrana batirá todos los récords, que los acuerdos de patrocinio se multiplicarán de forma exponencial gracias al atractivo global de un jugador así. Es el fichaje que les va a devolver la ilusión y los títulos. Ha operado con una habilidad magistral para que el Manchester City no pueda hacer nada al respecto, activando la cláusula de rescisión de forma silenciosa y en el momento justo, o llegando a un pacto con el jugador antes de que el City pudiera reaccionar. La clave no sería solo el dinero, sino la promesa de una ambición deportiva sin límites, un proyecto que va más allá de la razón, un desafío que solo Haaland estaría dispuesto a aceptar para forjar su propia leyenda y convertirse en el nuevo líder del ataque culé y en el futuro de la selección noruega. La determinación de Laporta de quererlo ahora mismo ya ha sido la clave, forzando todas las barreras y rompiendo todos los esquemas preestablecidos en el mercado.
Manchester City y Real Madrid, la furia y el dolor de perder al cyborg del gol. Y si la noticia es real, imaginen la escena en Inglaterra, en el Etihad Stadium, en los despachos del Manchester City. La noticia de que Erling Haaland, la máquina de goles, el orgullo de su equipo, el jugador que había renovado recientemente y parecía comprometido, es del Barça y el contrato está cerrado ya. Esto es un auténtico ataque de nervios, una histeria colectiva, una implosión de rabia, de indignación y de traición en el corazón del club Citizen. Fuentes internas del Manchester City, que han sido testigos de las reacciones iniciales, nos describen un ambiente de furia ciega, de absoluta consternación y de sentirse apuñalados por la espalda. Khaldun Al-Mubarak, el presidente del City, y Pep Guardiola, el entrenador, ¿serán capaces de contener la ira ante lo que sería una de las mayores afrentas en la historia reciente del club en el mercado de fichajes? Se habla de amenazas de demandas millonarias al Barcelona y al jugador, de la posibilidad de ir a los tribunales si hay indicios de irregularidades en el contrato cerrado, de la imposibilidad de asumir una pérdida tan grande sin que la afición explote de rabia. Esto es una traición, una ofensa personal, una declaración de guerra de un rival directo en Europa que se ha aprovechado de una situación para llevarse a nuestro jugador estrella, habría gritado un directivo del City, con la voz ahogada por la rabia y la indignación. Haaland no puede hacernos esto. Ha sido fundamental para nuestra temporada histórica. Se le renovó, se le valoró, se le dio la confianza que necesitaba. Esto es una burla, una humillación pública. No vamos a permitir que se burlen de nosotros y se lleven a uno de nuestros mejores jugadores así como así, sin respetar nuestra filosofía y nuestra historia. El impacto en la plantilla del Manchester City sería devastador, una grieta en la moral del equipo que podría afectar su rendimiento y la cohesión de su proyecto futuro. La afición Citizen, que ha vivido el año más glorioso de su historia, ¿sería capaz de asimilar esta afrenta, esta traición de un jugador que parecía comprometido? Sería una catástrofe sin precedentes, un golpe al prestigio del club que ni todos los títulos ganados podrían borrar si pierden a su pilar tan prematuramente y de esta manera, en una jugada tan oscura y silenciosa. Y si es un rumor, una estrategia del Barça para desestabilizar, el daño psicológico ya está hecho, la semilla de la duda ya está plantada en el corazón del Manchester City. La casa ha terminado, y el City, el equipo de la Champions y la Premier, ha sido el perdedor en esta batalla por el talento noruego, o al menos, eso es lo que el Barcelona quiere que pensemos. ¿Y qué decir del Real Madrid? El club blanco, el eterno rival del Barcelona en la puja por cada gran estrella. El que soñaba con Haaland como el complemento perfecto para Mbappé, el que lo tenía casi atado, el que se veía dominando Europa con una delantera de ensueño. La noticia de que Haaland desde el Barça es una puñalada por la espalda, una bofetada sin mano que los dejará en shock. Florentino Pérez, el estratega, el negociador implacable, ¿será capaz de asumir esta derrota en el mercado? Se habla de indignación en el club blanco, de una sensación de que les han robado al jugador que tenían en la mira desde hace años. Esto es una derrota moral para el Madrid, un golpe bajo que les obligará a replantearse toda su estrategia de fichajes para la próxima temporada. Y a la afición madridista, que ya saboreaba la llegada del noruego, les caerá como un jarro de agua fría, una desilusión brutal que encenderá el debate sobre la gestión de fichajes del club. El clásico, la rivalidad entre Barça y Madrid, acaba de adquirir una nueva dimensión de rencor y amargura. Julián Álvarez, el siguiente golpe o la cortina de humo definitiva. Y si la noticia de Haaland ya es un cataclismo, el último momento nos trae una segunda bomba que eleva la conspiración a niveles estratosféricos. Julián Álvarez negocia. La araña argentina, el campeón del mundo, la otra joya del Manchester City, el delantero versátil y talentoso que ha sido el complemento perfecto de Haaland en el ataque de Guardiola, negociando su salida. ¿Al mismo tiempo que Haaland es del Barça? Esto es una locura, un acto de audacia sin precedentes, una estrategia que solo Laporta y su equipo, o un agente maestro del vendehumo, podrían orquestar. ¿Qué significa que Julián Álvarez negocia? Las fuentes cercanas al Barcelona, las mismas que nos confirmaron lo de Haaland,
sugieren que esto podría ser una doble jugada maestra. Una forma de presionar al City, de forzar la salida de otros jugadores del Barça, o incluso una negociación real para sumar a la araña al proyecto culé si la situación económica lo permite. El Barça quiere a Julián Álvarez, lo tiene en su lista, y la llegada de Haaland podría abrirle la puerta, ya que el City no necesitaría retener a dos delanteros de ese nivel, habría dicho un informante anónimo. Julián busca más minutos, más protagonismo, y el Barcelona, con la llegada de Haaland, podría ofrecerle una dupla de ataque de ensueño, o un rol de segundo delantero que le dé más juego. O simplemente, es una maniobra para generar aún más caos en el City. Pero, cuidado. La posibilidad de un doble golpe del Barça al Manchester City es una fantasía que roza el delirio. Sin embargo, en el fútbol, lo imposible a veces se vuelve real. Si Julián Álvarez ve en el Barcelona la oportunidad de ser la gran estrella de la Liga Española, de jugar en un equipo de élite donde tenga más minutos y protagonismo, podría forzar su salida. Y si el City ya ha perdido a Haaland, ¿estarían dispuestos a perder a su otra joya por una cifra significativa para no descapitalizarse? El debate es feroz. ¿Es Julián el plan B de Laporta si lo de Haaland se complica, aunque digan contrato cerrado? ¿O es una estrategia para crear un megadebate y mantener el foco en el Barça? La inclusión de Julián Álvarez en esta noticia es la guinda del pastel, la prueba de que el mercado de fichajes acaba de entrar en una dimensión desconocida, donde la audacia y el vendehumo reinan por encima de la lógica. ¿Realidad o pura estrategia? El gran debate que nos atraviesa el alma futbolera. Y aquí, mis queridos conspiradores, es donde reside la esencia de esta noticia que ha paralizado el mundo. ¿Es real esta afirmación, este último momento, este contrato cerrado, y esta negociación de Julián Álvarez, o es un simple rumor, una cortina de humo, una jugada maestra del Barcelona para desestabilizar? La incertidumbre es el ingrediente secreto que hace de esta historia algo tan adictivo, tan magnético. Argumentos a favor de que es real, y podría ser la bomba del verano. La voluntad del jugador es suprema. En el fútbol moderno, el deseo del futbolista es una fuerza casi imparable. Si Haaland realmente quiere ir al Barça para tener más protagonismo, para ser la gran estrella, buscará la forma, incluso forzando su salida. Se habla de una cláusula de rescisión que se activa en 2025 y que el Barça podría haber activado con ingeniería financiera. El perfil de Haaland es la gran necesidad del Barça. Un 9 puro, goleador implacable, con capacidad de arrastre, es la pieza perfecta que encaja como un guante en el esquema de Flick y en la idea de un ataque letal. La determinación del Barça y la necesidad del club. El Barcelona necesita a Haaland. Esto denota una decisión firme de Laporta de ir a por el cueste lo que cueste, incluso con las restricciones económicas. Harán de nuevo los activos del club, los porcentajes de Barça Studios, los derechos de televisión, la palanca definitiva y el contrato cerrado. Aunque suene a ciencia ficción, Laporta ha demostrado ser capaz de activar recursos financieros inimaginables para conseguir sus objetivos. Podría haber un inversor o un acuerdo secreto que justifique esta locura y que le dé la liquidez necesaria para el traspaso y el alto salario del noruego. El contrato cerrado sugiere que ya se han superado las barreras económicas. El factor Flick y su estilo de juego. El nuevo entrenador alemán podría haber dado su bendición y exigido un perfil como el de Haaland, que encaja a la perfección con su estilo de juego de alta presión y ataque vertiginoso. La urgencia del Barça por un golpe de efecto. El Barcelona necesita una inyección de ilusión, un fichaje que eleve el ánimo de la afición y demuestre que el club está de vuelta en la lucha por los grandes títulos. Haaland sería ese golpe de efecto, una estrella mundial en su mejor momento. La negociación de Julián Álvarez, si esto es real, podría ser una jugada estratégica para un plan B en caso de que Haaland no llegue, o para una posible venta de jugadores clave del Barça para financiar la operación. También podría ser una forma de descapitalizar al City si ya han perdido a Haaland. Argumentos a favor de que es un rumor, o una cortina de humo, una estrategia de distracción. Lo descabellado de la operación financiera. El Barça tiene restricciones severas de fair play financiero. Pagar la cláusula de Haaland, se habla de 150 a 200 millones de euros,
y afrontar su astronómico salario parece imposible para el Barcelona en su situación actual, a menos que haya una venta muy importante antes. El contrato blindado con el City. Haaland tiene un contrato largo y blindado con el Manchester City. Un movimiento así, sin pagar la cláusula de forma pública y limpia, sería una locura legal y contractual para el club inglés, que no lo dejará ir tan fácilmente, y menos a un competidor directo en Europa. Una estrategia de desestabilización del rival y del mercado. Podría ser una táctica del Barça para generar caos en el Manchester City y en el Real Madrid antes de una fecha clave o durante el mercado de fichajes, para desviar la atención de sus propios problemas económicos, o simplemente para alimentar la rivalidad mediática entre los tres grandes y provocar una reacción en la cotización de otros jugadores. Malinterpretación de declaraciones / intenciones, un guiño del jugador, un comentario sobre su admiración por el Barça, una necesidad de Flick, magnificado hasta el infinito para generar clics y vendehumo por parte de los medios, sin una base real de contrato cerrado. El poder de los agentes. Y si hay un agente o un grupo de agentes detrás de esta filtración, buscando sus propios intereses, su propia cuota de poder en el mercado, o una mejora contractual para el jugador con el propio Manchester City o una mejor oferta del Real Madrid. La credibilidad de la información. Las noticias de contrato cerrado ya suelen ser filtraciones que buscan crear un hecho consumado antes de que realmente lo sea, para generar presión y desestabilizar. ¿Quién filtra esta información y con qué intenciones? La presencia de dos jugadores del City en la misma noticia aumenta la sospecha. El debate es brutal. Cada medio, cada analista, cada aficionado, tiene su propia teoría. Se analizará cada palabra de Haaland, cada gesto de Laporta y de Pep, cada comunicado, o ausencia de comunicado, del Barcelona y del Manchester City. Las redes sociales están que arden, convirtiéndose en un campo de batalla donde los sueños chocan con la realidad y la rivalidad entre culés, citizens y madridistas se dispara a niveles nunca vistos. Es un juego de espejos, una ilusión, una conjura que nos mantiene a todos en vilo, esperando la siguiente pista, la siguiente prueba que nos acerque a la verdad, sea esta cual sea. Las consecuencias a largo plazo, el final de una era de blindaje y el nacimiento de un nuevo orden en el fútbol mundial. Las consecuencias de esta noticia, sea real o un mero rumor, serán incalculables, un tsunami que arrasará con todo a su paso y redefinirá el fútbol tal como lo conocemos, especialmente en el mercado de fichajes y en la percepción de los jugadores jóvenes en equipos rivales y con contratos blindados. Si es real, y el fichaje se concreta. Un precedente peligroso para los clubes vendedores de la Premier League y la Champions. Si un equipo como el City, que se caracteriza por ser un club que no vende a sus estrellas y no es por la cláusula y que defiende su proyecto a ultranza, pierde a su jugador franquicia de esta manera, ¿qué significa esto para el poder de los clubes en el futuro? El deseo del jugador y la habilidad del comprador se convierten en la fuerza dominante, y las cláusulas se quedan en papel mojado si hay acuerdos encubiertos o nuevas palancas. El poder del jugador se dispara a niveles estratosféricos. Demostraría que la voluntad del futbolista es la fuerza más poderosa en el fútbol moderno, capaz de doblegar contratos y ambiciones institucionales, incluso las de un club consolidado y con un proyecto tan definido y exitoso como el Manchester City. El atractivo del Barça se dispara a niveles estratosféricos. Confirmaría que, pese a sus problemas económicos y a un par de temporadas difíciles, el Barcelona sigue siendo un imán para las estrellas, una fuerza mística que atrae a los mejores talentos jóvenes del mundo, incluso de los equipos más poderosos y con más recursos. La guerra fría entre el Barça y el Real Madrid se calienta a niveles nunca vistos, desataría una nueva y feroz batalla en los despachos entre el Barcelona y el Real Madrid, con consecuencias imprevisibles para futuras negociaciones y relaciones entre ambos clubes. Sería una herida profunda para el Madrid no conseguir a Haaland. Una redefinición del ataque del Barça. Con Haaland, el Barcelona tendría por fin el 9 goleador y el líder ofensivo que tanto ha buscado, un jugador que puede compenetrarse con los extremos y el mediocampo, ofreciendo soluciones tácticas ilimitadas a Flick y asegurando el gol y la ambición en el ataque. El Manchester City y el Real Madrid en crisis moral y deportiva. La salida de Haaland, especialmente si es al Barcelona y de esta manera, sería un golpe durísimo para el City, que perdería a su gran estrella goleadora. Para el Real Madrid,
Sería un revés histórico en su estrategia de fichajes galácticos. Sí es un rumor, pero muy bien orquestado y no se concreta. La guerra psicológica definitiva. El Barça habría demostrado su capacidad para desestabilizar a sus rivales y al mercado sin gastar un euro. Un movimiento magistral de distracción o de presión al City, o incluso para que otros clubes suban el precio de sus propios jugadores o para activar una renovación al alza para el propio Haaland en Manchester. El poder de la narrativa y el vendehumo. La prueba de que una simple frase, lanzada en el momento adecuado, puede generar un caos global y una polémica inagotable, redefiniendo las percepciones y moviendo fichas en la trastienda. El fútbol se convierte en un juego de narrativas, donde la realidad se difumina. El daño a la imagen del Manchester City y del Real Madrid, aunque sea un rumor, la duda ya está sembrada. La percepción de que sus estrellas pueden ser tentadas por el rival directo es una herida en el orgullo de un club que se ha jactado de su resistencia y su capacidad para retener a sus pilares. La urgencia del Barça por generar ilusión. La necesidad de generar este tipo de ruido podría ser una señal de que el club necesita desviar la atención de sus propios problemas económicos o de su búsqueda de otros fichajes imposibles que sí son prioridad o de la falta de dinero para otras operaciones y que solo le queda la opción de generar ilusión con este tipo de bombas. La cotización de Haaland y Julián Álvarez. Este rumor elevaría aún más el valor de mercado de ambos jugadores, beneficiando indirectamente al City si en algún momento deciden venderlos a otro club que no sea el Barcelona, o si los renuevan con cláusulas más altas. Se habla de posibles reformas en las políticas de comunicación de los clubes, de cláusulas de confidencialidad más estrictas para los agentes, de un control más férreo sobre las declaraciones públicas de los jugadores. El último momento y el contrato cerrado, real o no, es el pistoletazo de salida para una revisión profunda de la ética en el fútbol, de la relación entre jugadores, clubes y aficionados. El futuro del mercado de fichajes y de la credibilidad de los proyectos deportivos pende de un hilo, y cada día es un nuevo giro de guión en esta trama de infarto, con la ambición de un jugador y la determinación de un club como los principales motores de esta historia de locura y controversia. La narrativa final. Un thriller imparable con un final abierto y lleno de incertidumbre. La narrativa alrededor del bombazo del último momento de que Haaland es del Barça y que el contrato está cerrado y la negociación de Julián Álvarez será brutal, despiadada, y nosotros estaremos aquí para contarles cada segundo, cada mirada, cada suspiro, cada filtración, cada rumor que surja de esta bomba sin precedentes. La historia de Erling Haaland, la historia del Manchester City, la historia del Barcelona, la historia del Real Madrid y la historia de Julián Álvarez acaban de entrelazarse de una forma que nadie podría haber anticipado. Y el destino del fútbol europeo, del ataque del Barça, del futuro del City y del Madrid, y de la pasión de millones de aficionados, pende de un hilo, de una firma, de un acuerdo, de una posible traición. Esto es más que un rumor, más que una noticia. Es un fenómeno sociológico. Es una lección de poder, de ambición, de lealtad, de cómo las palabras pueden cambiarlo todo, de cómo los sueños pueden convertirse en pesadillas para otros. Es la prueba de que el fútbol, en su esencia más pura, es un deporte impredecible, pero que, a veces, la imprevisibilidad viene de los despachos, de las negociaciones secretas, de los deseos ocultos de los jugadores, no solo del campo de juego. Y eso, amigos, es lo que lo hace aún más fascinante, aún más aterrador, aún más adictivo, una trama que nos mantiene en vilo a cada segundo, esperando el siguiente giro inesperado, la próxima revelación explosiva. El mundo entero espera el siguiente capítulo de esta saga. ¿Qué nueva revelación nos espera? ¿Qué nueva bomba caerá sobre nuestras cabezas? ¿Se hará oficial el fichaje de Haaland en las próximas horas? ¿Desmentirán el Manchester City y el Real Madrid la noticia con contundencia, o el silencio solo alimentará la especulación y la ira de sus aficionados? ¿Cómo reaccionará la Liga ante este golpe de efecto del Barcelona? ¿Y qué pasará con Julián Álvarez? El destino del fútbol mundial está en juego, y cada día es un nuevo giro de guión en esta trama de infarto. No se separen de nosotros, porque lo que viene ahora es aún más grande, más impactante, más desgarrador. La historia se está escribiendo, y ustedes son parte de ella. Manténganse pegados, porque el fútbol
tal como lo conocíamos, ha muerto. Y ha nacido algo nuevo, algo incierto, algo terriblemente apasionante. Hasta la próxima revelación. Que el debate siga ardiendo. Y que la incertidumbre nos mantenga a todos al borde del asiento, sin poder respirar.